El sol de marzo pegaba fuerte sobre el Parque Lincoln en Polanco aquella tarde de sábado. Mariana Valdés, de 58 años, elegante esposa del CEO Rodrigo Santana, paseaba con su nuera Elena mientras discutían los preparativos para la fiesta de aniversario de la empresa familiar. Elena apenas prestaba atención, acostumbrada a las exigencias perfeccionistas de su suegra. La decoración debe ser impecable, decía Mariana ajustando sus lentes Chanel. Este es el 30º aniversario de Santana Corporativo. No podemos tener nada menos que perfección. Fue entonces cuando una vocecita interrumpió su monólogo. Señora, ambas mujeres voltearon. Frente a ellas estaba una niña de aproximadamente 6 años, con el cabello despeinado, la ropa sucia y lágrimas rodando por sus mejillas llenas de tierra. Señora, ¿puede ayudarme?, repitió la niña con voz temblorosa. Mi papá no despierta, está en esa banca y no sé qué hacer. Señalaba hacia una banca alejada bajo los árboles donde se distinguía la figura de un hombre recostado. Mariana frunció el ceño con disgusto. Probablemente está borracho. Deberías buscar a tu madre, niña. Nosotras no podemos ayudarte. No tengo mamá, sollozó la pequeña. Solo tengo a mi papá, y no se mueve. Por favor, señora, estoy asustada. Elena sintió una punzada en el corazón ante la desesperación de la niña, pero antes de que pudiera intervenir, escucharon una voz masculina detrás de ellas. ¿Qué pasa aquí? Rodrigo Santana había aparecido, habiendo terminado su llamada de negocios más temprano de lo esperado. Papá, hay una niña que dice que su padre no despierta, explicó Elena rápidamente. Rodrigo miró a la pequeña, quien lo observaba con esperanza desesperada. Algo en su expresión hizo que el poderoso CEO se arrodillara hasta quedar a su altura. ¿Cómo te llamas, pequeña? Sofía, susurró la niña, y tu papá está en esa banca. Sofía sintió vigorosamente. Mariana puso su mano en el brazo de su esposo. Rodrigo, no te involucres. Probablemente es un indigente ebrio. Ya llamé a seguridad del parque. Pero Rodrigo ignoró a su esposa, su rostro poniéndose pálido mientras miraba hacia la banca distante. Déjeme ver, murmuró con voz extraña. Se puso de pie y comenzó a caminar rápidamente hacia la banca, con Sofía corriendo detrás de él. Mariana y Elena intercambiaron miradas confundidas antes de seguirlos. Cuando llegaron a la banca, encontraron a Rodrigo completamente inmóvil, mirando al hombre inconsciente con una expresión que Elena nunca había visto en su suegro, shock absoluto mezclado con algo que parecía ser reconocimiento. Rodrigo, ¿qué pasa?, preguntó Mariana impaciente. ¿Conoces a este hombre? Rodrigo no respondió inmediatamente. Sus manos temblaban mientras se acercaba al hombre, revisando su pulso con dedos que claramente sabían lo que hacían. Está vivo, dijo finalmente con voz ronca, pero apenas, pulso débil, respiración superficial. Elena, llama a una ambulancia. Ahora. Mientras Elena sacaba su teléfono, Rodrigo gentilmente volteó el rostro del hombre hacia la luz, y entonces todas pudieron ver claramente sus facciones. Mariana jadeó audiblemente. No puede ser, susurró. Ese es, pero él está muerto, completó Rodrigo con voz llena de emoción contenida. Se suponía que estaba muerto. La ambulancia llegó en minutos. Mientras los paramédicos trabajaban en el hombre inconsciente, Sofía se aferraba a la pierna de Rodrigo. ¿Mi papá va a estar bien, señor? Rodrigo miró a la niña con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Los doctores van a hacer todo lo posible, Sofía. ¿Tienes a alguien más? ¿Algún familiar? La niña negó con la cabeza. Solo papá. Mamá murió cuando yo era bebé. No tenemos a nadie más. Rodrigo, dijo Mariana con voz tensa. Necesitamos hablar, ahora. Pero Rodrigo la ignoró, subiendo a la ambulancia con Sofía. Voy con ellos al hospital. Elena, lleva a mi esposa a casa. Mariana intentó protestar, pero la puerta de la ambulancia se cerró. Elena y su suegra se quedaron paradas en el parque, rodeadas de curiosos que se habían reunido por la conmoción. Elena, dijo Mariana finalmente con voz temblorosa, ese hombre es Adrián Mendoza, o este lo era. Se suponía que había muerto hace 7 años en un accidente automovilístico.
Elena la miró confundida. ¿Quién es Adrián Mendoza? Mariana cerró los ojos. Es el mejor amigo de mi esposo, o este era. Ellos fundaron Santana Corporativo juntos hace 30 años. Eran como hermanos. Durante el trayecto a casa, Mariana contó la historia. Rodrigo y Adrián habían sido amigos desde la infancia. Juntos construyeron la empresa desde cero, trabajando día y noche durante años. Pero hace 7 años, Adrián desapareció. Su auto fue encontrado destrozado en un barranco, quemado hasta los cimientos. No se encontró cuerpo, pero los investigadores concluyeron que había sido arrastrado por animales. Adrián fue declarado muerto. Rodrigo quedó devastado. Continuó Mariana, culpaba a sí mismo porque habían discutido la noche antes de la desaparición de Adrián, una discusión terrible sobre la dirección de la empresa. Adrián quería expandirse más agresivamente, Rodrigo quería ir más lento, las palabras duras fueron dichas, y luego, su voz se quebró, y luego Adrián murió, eso pensamos. Elena procesaba esta información. Pero si Adrián está vivo, ¿por qué fingió su muerte? ¿Dónde ha estado estos 7 años? Mariana negó con la cabeza. No lo sé, pero claramente no está bien. ¿Lo viste? Ropa sucia, demacrado viviendo en las calles con una hija pequeña. Algo terrible debe haberle pasado. Hizo una pausa. ¿Y Rodrigo? Rodrigo va a querer ayudarlo. Va a querer respuestas. En el hospital, Rodrigo esperaba ansiosamente mientras los doctores examinaban a Adrián. Sofía se había quedado dormida en su regazo, agotada por el estrés emocional. Una enfermera se acercó. Señor Santana, su amigo está estabilizado. Tiene desnutrición severa, deshidratación y lo que parece ser una infección pulmonar, pero va a sobrevivir. ¿Cuándo puedo verlo? Preguntó Rodrigo inmediatamente. ¿Está consciente ahora? Puede pasar, pero solo unos minutos. Rodrigo entró a la habitación con pasos lentos. Adrián estaba en la cama de hospital, conectado a varios tubos y monitores. Cuando vio a Rodrigo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo, susurró con voz ronca. Lo siento tanto. Rodrigo se sentó junto a la cama, tomando la mano de su amigo. Adrián, ¿dónde has estado? ¿Por qué? Todos pensamos que estabas muerto. Tu familia, tus amigos, yo, te lloramos. Adrián cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. No tuve opción, Rodrigo. Después de esa noche, después de nuestra pelea, descubrí algo terrible sobre la empresa. ¿Qué descubriste? Preguntó Rodrigo con voz tensa. Adrián respiró hondo. Descubrí que alguien estaba desviando fondos de la empresa, millones de pesos durante años. Había creado una red compleja de cuentas falsas, transacciones fantasmas. Llevé la evidencia. Se detuvo, mirando a Rodrigo con dolor. La llevé a Mariana. El silencio que siguió fue pesado. ¿Mi esposa? Preguntó Rodrigo lentamente. ¿Le dijiste a Mariana sobre el fraude? Ella era la directora financiera en ese entonces, explicó Adrián. Pensé que me ayudaría a investigar antes de decirte, pero cuando le mostré la evidencia, su voz se quebró. Rodrigo, era ella. Mariana era quien estaba robando a la empresa, a nosotros, a ti. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Mariana nunca. Tengo pruebas, interrumpió Adrián, las tenía. Las guardé en un lugar seguro antes de ir a confrontarla, pero esa noche, después de mostrarle lo que sabía, me amenazó. Me dijo que si hablaba, destruiría mi vida, y cuando no me intimidó, lo intentó de otra manera. Esa noche que mi auto se estrelló, continuó Adrián, su voz apenas un susurro, no fue un accidente, alguien manipuló mis frenos. Iba conduciendo a casa cuando de repente no pude parar. Me salí de la carretera, el auto rodó por el barranco, logré saltar antes de que explotara, pero estaba herido, confundido, y entonces, se detuvo temblando. Vi a un hombre acercarse, uno de los guardias de seguridad de la empresa, me dijo que Mariana envió el mensaje, si volvía me matarían, y matarían a mi hija recién nacida. Sofía tenía solo meses, dijo Adrián llorando abiertamente ahora. Su madre había muerto durante el parto, era solo yo y ella, así que tomé la decisión más difícil de mi vida,
Desaparecí, dejé que todos pensaran que estaba muerto, tomé a Sofía y huí. He estado escondiéndome durante 7 años, viviendo con identidades falsas, trabajos temporales bajo la mesa, siempre moviéndome. Rodrigo estaba pálido, procesando la información. ¿Y cómo terminaste en las calles? El mes pasado, perdí mi último trabajo, explicó Adrián, y nuestro dinero se acabó. No podía arriesgarme a usar documentos reales para conseguir ayuda del gobierno, así que Sofía y yo terminamos viviendo en el parque. Estaba tratando de juntar suficiente dinero para irnos de la ciudad, pero entonces enfermé, se agarró el pecho, tosiendo dolorosamente. Necesitas descansar, dijo Rodrigo con voz tensa. Pero Adrián, si lo que dices es verdad, insistió Adrián. Las pruebas están en una caja de seguridad. En el banco, tengo la llave, es lo único que he guardado todos estos años, esperando el día en que pudiera usarlas. Miró a Rodrigo con ojos llenos de dolor. Rodrigo, tu esposa no es quien crees que es, y si descubre que estoy vivo, intentará terminar lo que empezó. Rodrigo salió de la habitación en estado de shock. En la sala de espera, encontró a Elena, quien había regresado sin Mariana. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó Rodrigo. Dijo que no se sentía bien, y se fue a casa, respondió Elena. Rodrigo, ¿qué está pasando? Pareces haber visto un fantasma. Puede ser que lo haya hecho, murmuró Rodrigo. Miró a su nuera. Elena, necesito tu ayuda, y necesito que confíes en mí sin hacer preguntas todavía. Durante la siguiente semana, Rodrigo trabajó en secreto. Con la ayuda de Elena y un investigador privado de confianza, recuperó la caja de seguridad de Adrián. Dentro encontró años de documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos, registros de cuentas offshore. Todo apuntaba a Mariana como la arquitecta de un esquema masivo de fraude que había desviado casi 50 millones de pesos de la empresa durante una década. No puedo creerlo, dijo Elena, mirando los documentos en la oficina privada que Rodrigo había rentado para mantener la investigación secreta de Mariana. Todo este tiempo, tu esposa ha estado robando de la empresa. Rodrigo se veía 10 años más viejo, y mató, o al menos intentó matar, a mi mejor amigo para encubrirlo. Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena. ¿Confrontarla? No todavía, dijo Rodrigo. Primero necesito asegurarme de que Adrián y Sofía estén seguros. Si Mariana descubre que él está vivo antes de que yo tenga todo en orden, podría. No necesitaba completar la frase. Había instalado a Adrián y Sofía en un departamento seguro bajo nombres falsos, pagado de su cuenta personal. Adrián se estaba recuperando lentamente bajo atención médica. Mientras tanto, en la mansión Santana, Mariana estaba cada vez más nerviosa. Rodrigo había estado distante durante días, trabajando hasta tarde, siendo evasivo sobre dónde estaba. Una noche, decidió seguirlo. Lo siguió hasta el departamento donde se alojaban Adrián y Sofía. Desde su auto, vio a su esposo entrar al edificio, y supo, de alguna manera, supo que su pasado la había alcanzado. Al día siguiente, Mariana contrató a un investigador privado propio. En 48 horas, tenía toda la información. Adrián estaba vivo, estaba quedándose en un departamento pagado por Rodrigo, y su esposo había estado revisando registros financieros viejos de la empresa. Mariana supo que se estaba quedando sin tiempo, necesitaba actuar rápido. Esa noche, Mariana preparó la cena favorita de Rodrigo. Siento que hemos estado distantes últimamente, dijo con voz dulce mientras servía el vino. Quería que tuviéramos una noche especial, solo nosotros dos. Rodrigo la miró, tratando de ver a la mujer que había amado durante 35 años. ¿Cómo no había visto lo que realmente era? Mariana dijo finalmente, necesitamos hablar sobre Adrián Mendoza, completó Mariana, dejando caer la máscara. Rodrigo se tensó. Así que lo sabes. Sé que está vivo, dijo Mariana con voz fría. Sé que has estado viéndolo, y sé que probablemente te contó su versión de los eventos de hace 7 años. Se sentó frente a su esposo. ¿Vas a escuchar mi lado de la historia? ¿Tu lado?, repitió Rodrigo incrédulo. ¿Qué lado puede haber de intentar matar a alguien?
Mariana tomó un largo trago de vino. Todo comenzó hace 15 años. La empresa estaba creciendo rápido, demasiado rápido. Tú y Adrián estaban tan ocupados expandiéndose que no prestaban atención a las finanzas. Yo vi los problemas que venían, deudas acumulándose, flujo de efectivo negativo, inversores nerviosos, así que tomé medidas. ¿Medidas? Preguntó Rodrigo con voz peligrosa. ¿Llamas robar 50 millones de pesos tomar medidas? No lo robé para mí, dijo Mariana defensivamente. Bueno, no al principio. Lo tomé para crear un fondo de emergencia secreto, dinero que podía usar si la empresa colapsaba, para salvarnos, para asegurarnos de que no perdiéramos todo. Se inclinó hacia adelante, y funcionó Rodrigo. Cuando tuvimos esa crisis financiera hace 10 años, ¿recuerdas cómo mágicamente encontramos los fondos para pagar a los inversores? Ese era mi dinero. En mi fondo de emergencia salvó la empresa, pero luego continuó más suavemente. Me di cuenta de cuánto poder me daba, cuánto control, y sí comencé a tomar más de lo necesario. Para nosotros, para asegurar nuestro futuro. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Trabajé tan duro como ustedes dos para construir esta empresa, merecía mi parte. Rodrigo la miraba como si fuera una extraña. ¿Y Adrián? ¿Cómo justificas intentar matarlo? No quería matarlo, insistió Mariana, solo asustarlo, hacerlo desaparecer. Pero el guardia de seguridad que contraté se excedió. Se suponía que solo manipularía su auto lo suficiente para causarle un accidente menor, algo que lo pusiera fuera de combate por un tiempo. No sabía que iba. Se detuvo. Cuando vi las noticias sobre el auto en llamas, pensé que había muerto. Y sí, me sentí culpable, pero también aliviada. ¿Aliviada? Repitió Rodrigo con disgusto. Mi mejor amigo supuestamente muerto y tú estabas aliviada, porque significaba que el secreto estaba a salvo, dijo Mariana, porque podíamos seguir adelante, y lo hicimos, Rodrigo. Los últimos 7 años han sido los mejores para la empresa, hemos triplicado nuestro valor, todo gracias a mi manejo financiero. Se acercó a él. ¿De verdad vas a tirar todo eso por Adrián? Un hombre que aparentemente ha estado viviendo como indigente durante 7 años. Rodrigo se puso de pie lentamente. Mariana, vas a ir a prisión, por fraude, por intento de homicidio, por todo. Mariana rimó un sonido frío y calculado. No, no lo haré, porque si intentas exponerme, me llevaré todo conmigo, cada centavo de la empresa. ¿Recuerdas esos documentos que firmaste hace 5 años? Los que te dije que eran solo formalidades legales. En realidad, me dieron control del 51% de la empresa. El shock en el rostro de Rodrigo fue evidente. ¿Qué? Así es, dijo Mariana triunfalmente. Técnicamente, yo soy la dueña mayoritaria de Santana Corporativo. Si me denuncias, destruyo la empresa en el proceso, Vendo todo, dejo a miles sin empleo, arruino el legado que pasaron 30 años construyendo. ¿Realmente quieres eso? Rodrigo la miró, finalmente viendo a su esposa por lo que realmente era, una extraña peligrosa que había estado jugando con él durante décadas. Pero Mariana había cometido un error crucial, había subestimado a su esposo. Rodrigo sonrió lentamente, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Todo eso que acabas de confesar, Mariana, fue grabado y transmitido en vivo a mi abogado, al investigador privado y a la policía que está afuera esperando mi señal. El rostro de Mariana se puso blanco. ¿Qué? No, tú no. Aprendí de la mejor, dijo Rodrigo con amargura. Manipulación, secretos, jugar el juego largo, y sobre esos documentos que mencionaste, los que supuestamente te daban control de la empresa, ya fueron revisados por mis abogados, fueron obtenidos mediante fraude, son nulos. Hizo una señal hacia la ventana. Segundos después, oficiales de policía entraron a la casa. Mariana Valdés de Santana, dijo el detective al mando, está bajo arresto por fraude corporativo, intento de homicidio y conspiración. Mientras le leían sus derechos y la esposaban, Mariana miraba a Rodrigo con odio puro. Vas a lamentar esto, Ciseo. Destruiré tu reputación, contaré todo a la prensa, te haré ver como el tonto que no pudo controlar a su esposa. Hazlo, respondió Rodrigo con calma.
Prefiero ser visto como tonto que como cómplice. Y Mariana, sobre el control de la empresa, hay algo más que no sabes. Hace 3 meses, antes de que todo esto explotara, Adrián y yo nunca disolvimos oficialmente nuestra sociedad. Legalmente, él sigue siendo copropietario, y con tu participación anulada por fraude, somos Adrián y yo quienes controlamos Santana Corporativo. Mientras se llevaban a Mariana, Elena entró con Adrián y Sofía. La niña corrió hacia Rodrigo. Señor Rodrigo, mi papá y yo podemos quedarnos en el departamento bonito, ya no tenemos que escondernos. Rodrigo levantó a la pequeña en brazos. No, Sofía, ya no tienen que esconderse. De hecho, tu papá y yo vamos a trabajar juntos de nuevo, y tú vas a ir a la mejor escuela, tener los mejores doctores, todo lo que necesites. Semanas después, en una conferencia de prensa, Rodrigo anunció públicamente todo: el fraude de Mariana, el regreso de Adrián, la reestructuración de la empresa. Mi esposa me engañó durante años, dijo con voz firme, y casi destruyó no solo nuestra empresa, sino la vida de un hombre inocente, pero gracias a una niña valiente llamada Sofía, quien tuvo el coraje de pedir ayuda cuando su padre estaba en peligro, la verdad finalmente salió a la luz. El juicio de Mariana fue mediático, la evidencia era abrumadora, las grabaciones, los documentos de Adrián, el testimonio del guardia de seguridad que ella había contratado, y quien aceptó declarar a cambio de una sentencia reducida. Mariana fue sentenciada a 20 años de prisión. Lo único que lamento, dijo Adrián a Rodrigo después del veredicto, es que tardó 7 años en llegar la justicia, 7 años que Sofía y yo pasamos huyendo, escondiéndonos, viviendo con miedo, pero también, continuó Adrián mirando a su hija, quien jugaba en el nuevo parque infantil de las oficinas renovadas de Santana Corporativo. Esos 7 años me enseñaron lo que realmente importa, no el dinero, no el éxito, la familia, el amor, la supervivencia, y en cierto modo extraño, estoy agradecido. Rodrigo puso su mano en el hombro de su amigo. Pasemos los próximos 30 años haciendo las cosas bien, por nosotros, por Sofía, por todos los empleados que confiaron en nosotros. Un año después, Santana Corporativo celebraba su 31º aniversario, pero esta vez, era una celebración muy diferente. Adrián estaba de vuelta como copresidente, Sofía tenía su propio pequeño escritorio en las oficinas, donde hacía trabajo importante de colorear después de la escuela, y Rodrigo había aprendido una lección devastadora sobre confiar ciegamente incluso en aquellos más cercanos a ti. Señor Rodrigo, dijo Sofía durante la fiesta, jalando su manga, mi papá despertó porque usted lo ayudó. Rodrigo se arrodilló a su altura. Tu papá despertó porque tú fuiste lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Sofía, salvaste a tu papá, fuiste su heroína. La niña sonrió ampliamente. ¿Eso significa que puedo ser CEO cuando sea grande, como tú y mi papá? Rodrigo y Adrián intercambiaron miradas y rieron. Sofía, dijo Adrián levantando a su hija, con tu coraje y tu corazón, puedes ser lo que quieras, CEO, doctora, astronauta, el cielo es el límite. Mientras observaban a los empleados celebrar, a las familias reunirse, Rodrigo reflexionó sobre cómo una simple frase de una niña asustada había desencadenado una cadena de eventos que expuso años de corrupción. Señora, mi papá no despierta. 5 palabras simples que cambiaron todo, que trajeron de vuelta a un amigo que pensaba muerto, que expusieron a una esposa traidora, que salvaron a una empresa de continuar siendo drenada por dentro, y que le recordaron a todos que a veces, la verdad más importante viene de las voces más pequeñas e inesperadas. Esa noche, mientras Rodrigo manejaba a casa, ahora a una casa diferente, sin recuerdos de Mariana, pensó en el destino, en las segundas oportunidades, y en cómo una niña valiente había sido el catalizador para justicia largamente retrasada. Gracias, Sofía, susurró al universo, por tu coraje, por tu amor por tu padre, por no darte por vencida incluso cuando las cosas parecían imposibles. Y en algún lugar de esa ciudad, una niña de 7 años dormía pacíficamente, sin saber completamente que sus 5 palabras desesperadas en un parque, hace un año habían salvado
no solo a su padre, sino a docenas de empleados inocentes de continuar siendo víctimas de fraude, que había destruido un imperio de engaños y reconstruido uno de honestidad, que había demostrado que incluso los más pequeños entre nosotros pueden ser los héroes más grandes cuando se atreven a pedir ayuda en sus momentos más oscuros,